en esta noche al estudio del capítulo 5 de Mateo. Recuerden que Mateo, en estos tres capítulos 5, 6 y 7, es el sermón, el muy conocido sermón del monte, ¿verdad? Y para nosotros, la estructura de todo el mensaje del Señor es la doctrina, todo lo que Él enseña, todo lo que Él dejó ahí como escrito, tanto en Mateo, Lucas, Marcos, Juan. Sabemos que nosotros estamos ceñidos a eso en obediencia, porque es la doctrina, es la enseñanza, es el ejemplo que el Señor nos da. Y cuando Mateo, que estuvo al lado del Señor como apóstol, como discípulo ahí cercano, al pasar los años, luego de la partida del Señor y la promesa de volver, él escribe ese evangelio basado en Jesús como rey, nuestro rey, el rey de los judíos, el rey eterno que vuelve en gloria. Y aunque los judíos lo rechazaron, su pueblo, a lo que él vino inicialmente, no lo aceptaron, hoy todavía no lo aceptan, sino una muy pequeña minoría de judíos, pero que se tienen que convertir al cristianismo, tienen que ser cristianos, tienen que ser de Cristo para poder ser salvos. Y Mateo, entonces, en esta parte, ya entrando en lo que es la enseñanza profunda del Señor, podemos ir leyendo lo que comienza el Señor diciendo, bienaventurados. Las bienaventuranzas. Y cuando hablamos de las bienaventuranzas, es la inmensa felicidad que da el aprender a ser y a ser cristiano. Ser y el hacer cristiano. Amén. Y comienza el Señor hablando de esa parte que no es fácil. Ojo, nunca va a ser fácil la vida cristiana. El que nos diga a nosotros que el ser cristiano es fácil, nos miente. Es difícil, es duro, es complicado. ¿Verdad, Reymar? Vamos a comenzar leyendo esta primera parte y vamos, sin mucha explicación, porque esto está muy claro aquí, vamos a leer, amén, con la ayuda del Señor. Dice, viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Comienzo con esta última parte. Fíjense que él habla de un ejemplo que ha ocurrido desde siempre, que el Señor llamó a hombres y a mujeres a servirlo. Él habla que así persiguieron a los que anterior a nosotros, anterior a Él, vivieron fieles al Señor, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros, también de nosotros. Amén. Paso a reinar. Ahora fíjense, vamos para ubicarnos, porque el Señor da esa lección que es un recordatorio, que siempre el hombre y la mujer de Dios, que es leal, que busca, que se esfuerza, va a sufrir persecución. Pero él dice, pero bienaventurados somos a causa de todo eso. Y comienza diciendo que cuando él se sienta, cuando él le habla a los discípulos, él no le habla al mundo, porque el mundo no va a recibir su palabra. Él le habla a sus discípulos, a usted y a mí como discípulos del Señor, que estamos siendo enseñados, disciplinados, ejercitando la enseñanza del Señor día a día. Entonces le dice, cuando Él abre su boca, sabemos que es el Señor enseñándonos. ¿Qué pasó? Porque los muchachos lo trajeron para acá y aquí está. Ah, ok. ¿Qué pasó, bebé? Ahora fíjense, cuando Él habla de bienaventurados, vamos a esperar que el bebé lo atienda. Vemos aquí una situación con el niño que se asustó.
Sí, el pequeño, sí, el pequeñito. Ahora vamos a seguir, ya está pasando. Ahora dice que los pobres de espíritu, bienaventurados, sí. ¿Cómo se puede ser inmensamente feliz siendo pobre de espíritu? Porque dice ellos, de ellos es el reino de los cielos. Primero, lo que vemos acá es que el que siempre tiene necesidad de Dios, siempre va a ser feliz. No lo va a llenar más nada. Bienaventurados los que tienen esa necesidad. La pobreza no es una pobreza meramente económica, material, sino la pobreza de que te necesito a ti. Nada me satisface sino solo tú. Soy pobre de espíritu, es decir, tengo necesidad de ti. Porque los ricos, usando el término de que se siente rico, pleno, que se siente conforme, que no necesita de Dios, no está vacío, esa es la palabra. En cambio que se siente esa carencia, Señor, de ti, aunque te tengo, siempre te recurro siempre a ti. Porque dice acá, de ellos es el reino de los cielos. Es decir, pertenecemos al reino de los cielos no por mérito, sino por Jesucristo. Dice, por esa necesidad constante que tenemos de Él, somos bienaventurados. Luego dice, los que son bienaventurados los que lloran. Oye, tengo necesidad de ti, pero muchas veces lloro, muchas veces sufro, muchas veces paso que me hacen cosas llorar. Que todos hemos llorado, mucho o poco. Yo he llorado mucho en la vida. Y usted también. Entonces, cuando dice, porque ellos recibirán consolación. Sí, hemos recibido consolación, como dice el apóstol Pablo, para también consolar a otros, que han pasado por situaciones como nosotros, que han vivido experiencias duras, difíciles. Tenemos la autoridad de Dios, la experiencia en el Señor, no para vanagloriarnos y decir, bueno, si yo lo viví, es porque el Señor me lo permitió sufrir, para poder yo tener esa experiencia personal, y aunque no lo haya vivido como la forma lo vivió la otra persona, pero yo sé lo que es llorar, usted también sabe lo que es llorar, sufrir, y por eso alcanzamos del Señor consolación. Luego dice los mansos, bienaventurados los mansos. Esa expresión me gusta porque no es ese manso de ser bobo, de ser tonto, de ser como que bueno, no, manso es una actitud de humildad, de confianza en el Señor, de esperar en el Señor, manso, porque recibir la tierra por heredad está hablando de una herencia que el Señor nos va a entregar a futuro con Él, por Él, en toda la plenitud de su creación. Entonces, cuando habla de personas que son violentas, que son malas, que son perversas, que les gusta la sangre, no pueden heredar nada de Dios, van a heredar la condición de condenación. Pero cuando habla del manso, está hablando de alguien que ha aprendido a tener pobreza, es decir, a esperar siempre en el Señor, a tener ese deseo constante de que en medio de los llantos, del dolor, tenemos tranquilidad, confianza, mansedumbre, como mandaba yo en un ciclo de video, que la mansedumbre es una actitud de tranquilidad, de confianza, de saber que en el Señor esperamos, porque por Él y de Él recibimos esa herencia en esta tranquilidad y en esa confianza en Él. Luego habla de bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Hambre y sed de justicia implica otra necesidad, pero ¿quién puede suplir un hambre y sed de justicia en un mundo injusto, en un mundo perverso, en un mundo donde los que tienen cómo saciarse y hacer que la justicia se tuerza a favor de ellos, y dicen, no, se hicieron justicia pero personal, privada, con el poder que tiene el dinero o el poder tal o cual, o el poder ¿qué le digo yo? De un gobierno o de un poder tal o cual. Entonces, cuando la Biblia habla de los que tenemos hambre y sed de justicia, no es venganza. Reymar, ¿qué pasa? Reymar, deje que su mamá oiga la enseñanza con tranquilidad. Por favor, Reymar. No perturbe a su mamá quiere escuchar la prédica, la enseñanza, ¿sí? Y usted también. Usted también oye y es entendida. Ahora, fíjese esto, cuando habla la palabra del Señor, de esa hambre y esa sed, repito, no es venganza. Pues gente que dice, tienen sed de venganza, no es venganza humana. El Señor, si dice su palabra, mía es la venganza, yo pagaré. Pero ese es el Señor, nosotros no podemos meter cómo lo va a hacer Él. Entonces, cuando tenemos esa hambre y sed de justicia, no es la justicia humana, es la justicia del Señor. ¿Amén? Tampoco es que el Señor arrasa con todo. No, tampoco. Es que Él va a hacer lo que va a hacer y Él lo va a saber hacer. Porque está escrito está. ¿Amén? Que Él trae la justicia perdurable. Y nosotros simplemente estamos tranquilos porque seremos saciados, llenos.
no para satisfacer y frotando la mano y decir, ¿no ves? No, saciar es ver la plenitud de la justicia de Dios, amén, porque Él es juez justo, Él no justa digamos, con preferencia a tal o cual nación, tal o cual individuo, tal o cual iglesia, tal o cual... No. En Él no hay acepción de personas. Él es juez justo. A Él no lo soborna a nadie, a Él no lo engaña a nadie, a Él no lo manipula a nadie porque Él es juez justo, ¿verdad? Porque Él conoce todo. Luego dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Esta palabra misericordioso viene de una expresión de una piedad profunda, de la empatía, que significa ponerse en el lugar de otros. Muchas veces nosotros como iglesia podemos sentir repulsión por el pecado y también por el pecador. Es inevitable. Pero cuando nosotros vamos más allá y nos elevamos por encima de la condición de alguien en pecado y vemos con piedad a alguien, con misericordia, nos ponemos en el lugar de esa persona. Yo también fui pecador, o yo también cometí errores, o yo también estoy en esta carne que también falla, ¿verdad? Entonces, alcanzamos misericordia cuando nosotros nos ponemos en el lugar y decimos, Señor, no porque yo voy a pecar como aquel, pero sabemos que en este mundo lo que hay es pecado, maldad. Y Señor, ten misericordia, un alma cautiva, un alma perdida, por nuestra familia, por nuestros vecinos, por la gente que hasta nos ha hecho daño, porque también hemos orado, sí, Señor, ten misericordia. Porque cuando uno pide venganza, pide que se mueran, ahí estamos obrando como quiere el diablo. Señor, reprenda, ¿va? Que es fácil. Para mí nunca ha sido fácil. Le mentiría si yo digo, no, yo soy una dulce palomita y yo cada vez que me hacen algo malo, yo les digo, ay, Señor, no, uno se pone... Pero después el Señor, el Espíritu de Dios le muestra a uno, bienaventurados somos cuando recurrimos a lo que la palabra dice, bienaventurados son los misericordiosos porque alcanzamos de Él misericordia. Amén. Amén. Porque Él se encarga de lo demás. Bienaventurados los de limpio corazón, tiene que ver con esto. Una persona misericordiosa tiene un corazón limpio. No está con un corazón amargado, con un corazón resentido, con un corazón lleno de odio, con un corazón lleno de espíritu de revancho, de venganza. No, corazón limpio. Y también es acto difícil recurrir a un corazón limpio. Es solamente el Señor. Cuando el Espíritu de Dios gobierna nuestra vida, rimar. Mamá está angustiada. No te da cosa con mamá. Mira cómo está mamá, ella quiere escuchar. Entonces, cuando un corazón limpio gobierna por el Espíritu de Dios, no es por nuestra limpieza, no es por las cosas que yo pueda hacer o decir, no, es porque el Espíritu de Dios gobierna tu vida y mi vida, igual que a Reymar, el corazón de Dios está en tu corazón, la vida de Dios está en tu vida. Entonces nosotros podemos decir, Señor, gracias, me has dado limpieza de pensamiento, de palabra, de acción. Y cuando me equivoco, o sea, porque todos nos hemos equivocado, Reymar se está equivocando, ¿verdad, Reymar? Perdón. Y Dios perdona. Entonces cuando tengo que usar toda esta que es rimar, no voy a dejar mamá escuchar. Ahora fíjense, cuando nosotros recurrimos a la limpieza del Señor, Él es el que nos limpia, no nosotros. No por usted misma y yo mismo, por nuestra fuerza, no podemos limpiar. Es por el Espíritu de Dios que nos da esa limpieza de corazón para poder seguir adelante. Pues dice, los de limpio corazón verán a Dios. Aquí la cosa es verán, es decir, tenemos la capacidad de Dios, pero ¿cómo lo veo? Yo veo a Reymar, yo veo a Margarita, yo veo a Juana, yo veo a Prani, yo veo a mi hermana Vicenta, los vemos aquí unos a los otros, pero vemos a Dios en cómo Dios se manifiesta en cada acción, en cada momento, en la oración, en la enseñanza, en la palabra, ¿ve? Entonces vemos a Dios y tenemos ese corazón limpio porque todo lo dejamos en manos del Señor, no nos amargamos de corazón. Mucha gente en la amargura de corazón hasta se enferman, hasta se quebrantan, se les da úlcera X, porque no es que el enemigo aprovecha eso y el cuerpo se resiente. Pero cuando tenemos limpieza de corazón, vamos a ver a Dios en toda acción, en todo momento. ¿Cómo lo vemos? No físicamente, no, pero sí vemos que Dios está obrando a favor nuestro. Amén. Amén. Mira, todos los pacificadores, tan necesario es eso, tanto conflicto que hay, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y ese pacificador no es un accionar, vamos a llamarlo pasivo. Y ahorita voy a hablar de ese accionar pasivo, pero en este caso, un pacificador no es un ente, una persona, un creyente, una creyente pasiva, sino activa, es decir, orando, clamando, hablando. Y si nos permiten llegar a un lugar o a una situación y nos dan esa oportunidad en el Señor
para mediar, para traer, gloria a Dios, hágalo. Muchas veces donde menos nosotros nos permiten mediar es en medio de la familia, porque bueno, como dice la palabra del Señor, y el Señor dice que no somos profetas en nuestra propia tierra, pero no importa, oramos. Señor, mete tu mano. Nos quedamos callados muchas veces, no intervenimos o seguimos orando y Dios va a hacer la obra. ¿Amén? Pacificador tiene que ver con alguien que está de parte del Señor portando el estandarte de la paz. El Señor en sus hijos, en sus hijas, como portadores de la paz del Señor. Amén. Entonces dice que por eso, porque ellos serán llamados hijos, hijas de Dios. Amén. Porque cuando vemos gente violenta, gente agresiva, y después te dice, ay, voy para la iglesia. Ya va, no me cuadra esto. Por allá hay una persona que es muy, se mete en lío, todo el mundo la tiene, entonces, pero te dice, pero ¿cómo puede decir esa persona que es creyente y tal que manda un problema y rencilla? Y entonces después va a ir para la iglesia, la gente no le cree. ¿Por qué? Porque entonces, en vez de operar como una persona pacificador, entonces generando problemas, rencilla, porque entonces pertenece por allá a una cuestión política. Y yo digo, ya va, si somos cristianos, somos cristianos. ¿A usted le gusta la política? Está bien, eso es respetable, pero somos primero cristianos. Entonces, ¿cómo podemos decir después que somos pacificadores como hijos de Dios llamados? No van a decir, no, tenemos una problemática, un problemático. Entonces, no cuadre eso ahí, va. Yo siempre he sido llamado a ser pacificador, usted también, somos eso. Bienaventurados los que padecen persecución, que la cosa se pone más difícil por todo esto, por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos, por causa de la justicia. Escucha, Rey Mar, ¿cuál es la justicia que nosotros esperamos? Mire, voy a ser un elemento difícil muchas veces de digerir cuando pasan cosas como las que pasan. Cuando pasó ahorita lo del 3 de enero, yo le confieso que a mí me dio mucha tristeza, primero porque hubo muchos muertos. Y ahí se perdieron, si no todas esas almas, buena parte. Y si un cristiano se goza porque alguien parta sin Cristo, no es cristiano. Porque la No, palabra dice, entonces uno vio mucha gente que, claro, con su razón, respetable, que pedían cambios y cuestión, y que, bueno, lamentablemente. Pero cuando nosotros estamos diciendo que se persigue la justicia y que sufrimos no es por la justicia humana. Porque se hacen cosas humanamente hablando, a unos les gusta, a otros no, pero no es la justicia de Dios. Cuando opera la ira o la forma del hombre hacer supuestamente justicia, no opera la justicia de Dios. En este mundo dice la palabra que vamos a ser perseguidos por causa de ser justos. Eso tiene que ver con los discípulos, con las discípulas, con la iglesia verdadera del Señor. No con un gobierno, no con un Estado, no con tal o cual. Es por causa de la justicia de Dios. Claro, como cristianos también padecemos de la justicia o la injusticia de este mundo. Porque la justicia de este mundo puede vestirse de toga y birrete, de mucha pompa y decir que ellos son justos, pero siempre va a haber un corazón, como dice el Señor en la palabra, que aquel juez injusto que no temía a Dios ni a hombre, tuvo que hacerle justicia a una mujer que insistentemente recurría a él. Pero escucharon lo que dijo el Señor, juez injusto. ¿Qué quiere decir eso? Que en este mundo, y hay honorables jueces en cualquier parte del mundo, eso es respetable también, pero cuando recurrimos a la persecución, o cuando vemos la persecución por causa de la justicia, no es la justicia de este mundo. No es la injusticia de este mundo. Y aunque este mundo es injusto, es por la justicia del Evangelio, la justicia del reino, por la justicia del Señor. Vamos a padecer persecución, pero por eso dice nosotros, por esa injusticia que sufrimos y por esa persecución que nos causa la injusticia, por causa de la justicia que vivimos en el Señor, que somos equilibrados, somos justos en el Señor, entonces de ellos, de nosotros, dice la palabra, el reino de los cielos. Bienaventurado soy, dice luego el 11, cuando por mi causa, ¿por la causa de quién? ¿Por la justicia de quién? ¿Por el corazón limpio de quién? Pues si por Cristo, por causa de Cristo, por mi causa, dice el Señor, nos vituperen y nos persigan. ¿Ves? Otra vez persecución. Y digan toda clase de mal contra vosotros, pero dice aquí, mintiendo. Porque si hablan mal de esta persona que le dije, pero es porque es una persona problemática, rencillosa, pues después va a darse golpe de pecho, están hablando mal de ella. Y es verdad, no es mentira, porque lo hemos visto sus reacciones en la comunidad, que es una persona
Entonces, pero cuando hablamos en esta cuestión, que nos vituperen, nos insulten, no es fácil, Dios. A usted y a mí muchas veces nos juzgan, nos señalan. Un tipo de percepción no es necesariamente que nos encarcele, pero sí una percepción satánica usando elementos de este mundo para señalarnos, para juzgarnos, para malponernos con los demás. Eso es un tipo de persecución, ¿yo? Dice, mintiendo, que sea mentira. Porque si a un pastor, no, usted no puede, porque si cometió un error, no lo estamos persiguiendo, estamos corrigiendo, ¿sí? Porque eso es lo que... No, el pastor es el ungido de Jehová, no se puede. No. Me hago ese cuento. Ahora, si el pastor está actuando bien y tiene una persecución, lo están vituperando y es mentira, gloria a Dios. Está sufriendo por causa del reino de los cielos. Y dice, bienaventurado es, pues. Porque por ahí ayer o antier leía yo algo de un famoso actor que es cristiano. Debe ser Estados Unidos. Y yo lo respeto y lo admiro mucho, que es Denzel Washington. Y de verdad que le tengo admiración porque él ha demostrado en su carrera como actor cinematográfico que él se ha mantenido una postura digna como cristiano, que habrá cometido errores como todo. Pero él dijo algo que a mí me gustó mucho en una entrevista. Él dijo, oye, tienes que, hablando como cristiano, tú tienes que cuidar mucho porque si el diablo te está tirando, voy a parafrasearlo, pero digo, si el diablo te está tirando piedra, algo bueno estás haciendo para él. Pero si el diablo te está persiguiendo, entonces tú estás haciendo bien la obra de Dios. Y es verdad. Aunque estamos preparados del tiempo que el diablo... Pero en este mundo estamos sufriendo las adversidades que un mundo dominado por Satanás. ¿Sí o no? Dígame aquí que no, mire, yo cuando me convertí, todo me ha ido... No. Que no todo el tiempo la cosa es mala. No, tampoco. Dios nos ha bendecido, Dios nos ha cuidado, Dios nos ha sanado, Dios nos ha provisto, Dios nos ha mantenido en su mano. Dios ha sido bueno, gloria a Dios. Pero en este mundo, mire, nos ha tocado duro. ¿Sí o no? Oye, que no hubiese... Padre, ¿qué pasa? Que me siento y padre, o me arrodillo, usted y yo, ¿sí o no? Pero dice acá que por causa del Señor, que nos vituperen, que nos persigan y digan toda clase de mal contra nosotros, mintiendo. Dice, gócense, alégrense, porque vuestro galardón es grande en los cielos, no aquí. Muchas veces buscan el galardón en la iglesia, es aquí. Gloria a Dios, Dios sí recompensa, honra al que le honra, eso es bonito. Pero aquí no podemos esperar galardones en este mundo, porque es cuando el Señor vuelva y coronará, dice la palabra del Señor, que pondrá honra de Él y de su palabra, buen siervo, buena sierva, entra al gozo de tu Señor. Ese es el mayor galardón, yo. Pero dice que mientras estemos acá, vamos a sufrir. Cuando Él dice, alégrate, gózate, porque estamos en la pelea. Como dijo este hermano de ese Washington, que si no estamos recibiendo peñonazos de Satanás, de este mundo, de esta carne, entonces algo bueno estamos haciendo, pero para el reino oscuro, el reino del enemigo. Pero si estamos sufriendo, si estamos, gloria a Dios, pero venciendo, porque la otra cosa es que si estamos recibiendo peñonazos y estamos, todo, no, entonces no estamos. Qué fácil, sería una locura. No, estoy sufriendo por ti. No es así, sino que el Señor, el gozo que tú me das es diferente al gozo de este mundo, como aquel viejo coro. Este gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio, el mundo no me lo dio. ¿Se acuerdan de ese coro? Entonces, el gozo no es de este mundo. Y dice que nos alegremos en el Señor porque grande es el galardón que el Señor tiene reservado para nosotros. Porque así, vuelvo al punto inicial que comenzamos en esta primera parte, porque así persiguieron a todo hombre y mujer en la antigüedad hasta hoy. Amén. Entonces no somos diferentes a ellos, no somos mejores que ellos. Amén. Somos del reino de los cielos y por causa en esta tierra vamos a ir en este peregrinaje hasta que Cristo nos lleve o seamos arrebatados en el rapto, si gloria que sea, antes de... Vamos a ver cómo el Señor en nuestra vida nos ayuda a ser bienaventurados. Amén. Bienaventuradas. Luego dice acá, la sal. Fíjense algo que es muy importante. Yo lo mandé en 2 mensajes, sal y luz. Pero vamos primero con la sal. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, es decir, ¿con qué será salada? Es decir, no sirve más para nada, sino para ser echada y hollada por los hombres. Sí, se volvió, la sal, que es para salar algo, se volvió insípida. ¿Para qué se le echa la comida si no tiene...? Ahora, para que la sal física, la sal, pierda su sabor, tendría que fragmentarse la sal. Pero ya tiene una composición molecular que sal, pues, que punto. Ahora, está hablando a la iglesia, está hablando a nosotros como hijos de Dios, que nosotros somos los que preservamos la familia,
lo que mandaba yo ese mensaje, lo que le damos sentido y sabor al ser cristiano. Pero si nos adaptamos al mundo, si ay, de todo andamos quejosos, si de todo le tomamos un pero, y ay, pero Señor, pero, ¿para qué? Entonces nos volvemos insípidos, simple. ¿Entiendes? ¿No? Somos sal. Y la sal, como familia que tenemos, usted como sal, preservamos. Mire, créanme que usted y yo en la oración, en el clamor por nuestra familia, preservamos vida a ellos. Y le damos a ellos esa oportunidad. No nosotros, por la misericordia de Dios para con ellos, por la oración nuestra, Padre, guárdalo. Permite que oigan tu mensaje y te crean a ti. Amén. Pues sabemos que la inmensa mayoría de nuestra familia está apartada o no conoce del Señor. ¿Sí o no? Pero nosotros como preservador de vida, seremos... ¿Con qué será salada entonces la gente? ¿No? Entonces, como queremos servir en el Señor y no ser echado igual que los demás hombres, sino ser con propósito de Dios, para eso somos sal de esta tierra. Lo dice el Señor, no lo digo yo, lo dice la palabra. Nosotros somos la sal de esta tierra. Dice luego, nosotros somos la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de la cama, pues vamos a poner este término, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Hace alumbre nuestra luz delante de los hombres para que vean nuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. O sea, esto es complicado. Porque el Señor dice una verdad absoluta aquí, pero vivirla es complicado. ¿Sí o no? Reymar, ¿verdad que sí? Que vivir como luz en este mundo es difícil. Es difícil, ¿sí o no? A Rey. Y ¿sabe algo? Que cuando yo leía esto, yo decía, Señor, tanto la sal como la luz, qué difícil es. Porque este mundo quiere hacernos insípidos. Y este mundo quiere tapar lo que brillamos para el Señor, usted y yo. ¿Sí o no? Las circunstancias, los problemas, las carencias, las enfermedades. Oye. Y dice acá que si somos luz del mundo, a pesar del dolor, de las cosas, de las injusticias, de las persecuciones, tenemos que brillar. Y no como el brillo que busca un artista, un cantante, llámese mundano, o a un cristiano. Muchas veces los cristianos que cantan quieren brillar ellos, no Cristo. Y como dice aquel canto de un hermano que dice que Señor, que seas tú, que yo te cante a ti, seas tú, no sé yo. Que yo me mantenga detrás de la cortina. Y es difícil, ¿eh? Porque siempre en nuestro corazón va a haber ese deseo de mostrar la gloria del Señor. Y ya lo dice aquí, no está mal. Para que la gente vea gloria y glorifiquen al Señor. Y no nos podemos esconder. O esconder, ay no, me da miedo. No. Cada vez que Dios nos da oportunidad de hablarle a alguien de Cristo, le hablamos. De decirle un Dios te bendiga, lo decimos. Si es de orar por alguien en silencio, lo hacemos. Eso es brillar en el Señor. Porque el Señor observa eso. Si es de corregir con amor a alguien, si es de mostrar la grandeza del Señor, lo hacemos. Es decir, que somos llamados no a ser, como dicen por ahí, pues, un farandulero, una farandulera, es decir, un farol completo, es decir, andar de farolito, como decía por ahí. No, sino simplemente brillar aún en medio de tanta oscuridad, mostrar que podemos mostrar esa luz del Señor, ese brillo del Señor, porque van a ver la gloria del Señor en medio nuestro. Amén. Y la gente va a glorificar, aunque no lo quieran reconocer, pero van a reconocer que nuestro Padre Celestial está en los cielos y nosotros aquí brillando para Él. Amén. Es muy importante tenerlo claro. Fíjense que vamos apenas a prácticamente, no, ni siquiera a la mitad. Vamos ya casi llegando a la mitad del estudio de hoy. Pero vamos, si no se podemos terminar hoy el estudio del capítulo 5 completo, estamos apurados, ¿que no? Vamos ahora a lo que dice el Señor con respecto a Jesús y la ley. Vamos aquí, dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasarán de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe
este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque les digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Otra enseñanza del Señor muy profunda, muy sencilla en el aspecto de entendimiento, pero con muchos detalles, mucha profundidad. Vámonos a lo que es la ley, en el aspecto de cuál ley está hablando el Señor. Está hablando de la ley mosaica, de la ley que el Señor le dio a Moisés, a la nación de Israel, ¿verdad? Preceptos, mandamientos, reglamentos, regulaciones, rituales, todo eso, la ley. Pero el Señor lo elevó a un nivel celestial, eterno, de cumplimiento en Él y por Él a la iglesia del Señor. Escuché bien, porque Él dice que Él no viene a abrogar, es decir la ley, vete a un lado, no me sirve. No, Él viene a cumplir todo lo que esté escrito de Él, desde Moisés en adelante, para que se cumpla. Que Él cumplió toda la ley a perfección. Y cuando lo quisieron señalar a Él, de que no estaba cumpliendo algún requisito de la ley, como el sábado, o como el violentar los panes de la proposición, o que él dijo, ustedes no vieron lo que hizo David cuando tuvo hambre. Es decir, él le dio una elevación a la ley en el cumplimiento humano que ningún hombre podía cumplir, solo él. Lo digo mejor, pues, él vino a cumplir perfectamente toda la ley en su vida. Y dice, no la estoy quitando, no la estoy abrogando, pero al cumplirla él, ya el pacto mosaico quedaba a un lado. Hoy es el pacto en Cristo Jesús, como hablábamos en la Santa Cena del domingo. Amén. Él instituyó el nuevo pacto. Nadie puede entrar al reino de los cielos sino a través de Cristo. Por eso los judíos, los judaizantes, tienen esa lucha, porque no creen, no aceptan al único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, el absoluto y verdadero Mesías, ¿verdad? Entonces él dice, no vengo, sino que vengo, dice él, podrá pasar cielo y tierra, pero nada de lo que esté escrito ahí, parafraseándolo a él, va a pasar, sino hasta que se cumpla. Todo ha de ser cumplido, y él lo cumplió plenamente todo, ¿no? Todo, no quedó nada sin que Cristo lo cumpliera. Y lo que queda por cumplirse en él, por él, está en pleno, como decía un famoso periodista que murió hace poco, está en pleno desarrollo. Se está desarrollando ante nuestros ojos. Ahora él dice después, cualquiera que quebrante, él está hablando de esa generación. ¿Cómo es eso de que quebrante y él hizo un nuevo pacto? Sí, explíqueme, pastor, o explíqueme, hermano, porque si ya nos regimos por la ley, entonces, pero hay un respeto. Hay un reconocimiento que hay una enseñanza ahí en la ley, pero no para sujetarnos a la ley, sino a la ley de Cristo, como nos enseña el hermano Pablo, el apóstol de Cristo, el apóstol a la iglesia. Porque dice quebrantar es decir, no darle importancia, decir, no, esto lo quiero y lo echo a la basura. No, cualquiera que quebrante está hablando de esa generación, porque él es el cumplimiento de toda la ley. Y él era el único que estaba dándole sentido a la ley de Moisés. Lo podíamos quebrar. ¿Por qué él dice eso? Y ya va a ver por qué él dice, cualquiera que quebrante cualquiera de estos mandamientos va a ser llamado pequeño. Y lo enseña así, no le importa. Y cualquiera que los haga va a ser llamado grande en el reino de los cielos. ¿Por qué? Y aquí me detengo. Porque los fariseos, los mismos saduceos, la casta, vamos a decir, gobernante religiosa, habían metido mandamientos de hombre. Habían quitado el valor de la ley para meter mandamientos de hombre. Es como que agarremos la Biblia y bueno, aquí dice esto, pero vamos a agregarle esto. ¿Y qué dice la palabra? El que le quite o le agrega la palabra tiene condenación del Señor, no es aceptado. Y eso es lo que se está duramente aquí hablando. El que quebrante, el que le quite, el que le ponga mandamiento, está cometiendo un grave error. Y así los enseña, va a ser un enano espiritual todos. En cambio, que los enseñe basado en la enseñanza bíblica completa, porque que dice la palabra, que la Biblia es útil, la palabra de Dios es útil para redarguir, para enseñar, para instruir al hombre de Dios. Cuando dice hombre y mujer, pues nunca se me sienta mal, porque no es machismo, es simplemente una expresión de humanidad. El hombre y la mujer que reciba la palabra como instrucción de Dios, de parte del Señor, y es toda la palabra. No, es que yo me quedo con esta parte porque esto no me gusta. Hay cosas que muchas veces son difíciles de entender, pero no porque no la entendamos de un todo,
o no la podamos aplicar como la aplicaban ellos, es decir, vamos al ritual de los animales, de los sacrificios. Cristo, no podemos aplicar nada de eso. Recuerden, los judíos quieren construir un tercer templo, ¿para qué? Si el templo es Cristo y Él fue sacrificado en el Monte Calvario por nosotros, ya no tiene significado un templo para sacrificar animales, ¿para qué? Si el perdón de los pecados es en base al sacrificio del Cordero de Dios. Pero ellos quieren, la necesidad de ellos es volver a levantar un templo, volver a sacrificar, ¿y qué va a pasar ahí? Que ahí no va a entrar Cristo. El va a entrar es otro, precisamente el anticristo. Entonces, cuando vemos eso, si eso en el desarrollo que se están dando los eventos, eso está ya a las puertas. Ahora dice aquí, es que los quebrantes, esos mandamientos que se cumplieron en Cristo, pero el que los haga en base a lo que Cristo hizo por nosotros, lo digo mejor, Cristo los cumplió plenamente. Tiene la autoridad para decir, yo los cumplí todo. Pero yo por eso recurro, usted y yo, a Cristo. Yo no tengo que ir a la ley para cumplir la exigencia de Dios. Voy a Cristo, que Él lo cumplió todo. Amén. Y enseñar, por medio de Cristo, la palabra, el sacrificio del Señor, la muerte expiatoria de Él, su sangre derramada por nuestro perdón, su vida puesta por nosotros, y simplemente Cristo, siempre Cristo. Amén. Entonces, enseñar en base a lo que nos enseña, y para poder ser grandes, no en grandeza, sino en el reino de los cielos, en una dignidad de Dios en que aprendemos, enseñamos en base a la palabra. Porque dice luego aquí, porque les digo que si nuestra justicia en base a la palabra de Dios, prestando la justicia de la palabra, no fuera mayor que estos escribas, vamos a decirlo así, y fariseos, no entraremos en el reino de los cielos. Se dio cuenta porque porque ellos enseñaban la palabra tergiversada, quebrantada, manipulada, mandamientos de hombres. ¿Ves? Entonces ellos no iban a entrar al reino de los cielos. ¿Se da cuenta? ¿Por qué? Porque el Señor dice que si nuestra justicia, ¿cuál justicia? Repito, la de Cristo, Él nos está dando el ejemplo, no la justicia humana, justicia del Señor. Por eso nos dijo al principio, hace un momento leímos, si tenemos sed y hambre de justicia, es la del cielo, la del Señor, es la del juez justo sentado en el trono. Amén. Pero dice, si no, no alcanzamos el reino de los cielos. En pocas palabras, nos perdemos, porque ellos estaban buscando la justicia de ellos. Estoy hablando de los fariseos, los escribas, la justicia de ellos, para ellos echarse gloria. No, es la justicia del Señor. Amén. Amén. Sigo aquí. Dice Jesús y la ira. Dice, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano. Y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Otra cita que es, voy a poner en estos términos, vamos a decirlo fácil en lo de entender, pero complicadísimo y muy difícil en aplicar, en hacer. Ok, el Señor dice que no matarás, punto. Y cualquiera que mate es culpable del juicio. Esto está bien. Eso en cualquier legislación mundial seria, un asesino va a juicio y va a la cárcel si se recupera. ¿Verdad? Ok. Pero el Señor está hablando acá de algo mucho más profundo, que es aquella persona que contra su hermano, sin causa justificada, pues yo me puedo enojar con un hermano o con una hermana. O alguien se puede enojar contra mí como hermano o como hermana, pues yo cometí una falla. Y tiene todo el derecho de enojarse, ¿sí o no? Hermano, me fallaste, me mentiste, o tal o cual, ¿sí o no? Pero vamos a suponer, vamos a usar este ejemplo que está aquí en la palabra. Si yo me enojo contra un hermano y en vez de buscar solucionar mi enojo con él, lo empiezo a maldecir, empiezo a insultarlo,
empiezo a desearle algo malo, ojo, estoy diciendo que a alguien le haya fallado a usted o a mí como hermanos en Cristo. Y usted tenga la razón en el aspecto de decir, conche, Señor, pero ¿por qué me salió con esta? ¿Por qué? ¿Dónde estuvo el error mío? Y no se revisa, ¿verdad? Pero dice, no, pero ya va, el que me insultó fue él, el que se puso grosero fue él o ella. Entonces, yo leo la palabra, Señor, tú me dices a mí que cualquiera que se enoje, yo estoy enojado con mi hermano, yo empiezo a revisarme, aquí ya. Una cosa es leerlo, y lo entiendo, pero otra cosa es vivirlo. Estoy enojado con él o con ella. Y tú me dices aquí, soy culpable de juicio, estoy en juicio tuyo, Señor. Entonces, ayúdame, porque... pero Padre, yo no le estoy diciendo necio, que es una condición de decirle estás perdido. La palabra necio es condenado por la eternidad, eso significa. Usted es un necio, sí, lo están sentenciando a muerte eterna. Padre, yo no he hecho eso. Pero si yo dije... Esa palabra. ¿Ah? Uno en el mundo tenía esa Sí, palabra. sí, no, pero hay que evitarla. Es que no hay que usarla. Es como el que maldice, no, maldecir es algo contrario a la palabra. Entonces, de repente dice, no, pero Señor, yo no le dije así, pero en mi corazón hay algo contra mi hermano que me hace culpable ante el concilio, es decir, ante una comunidad de creyentes que me dice, hermano, ya va, pero tú estás lleno de rencor. Entonces, ahí se empieza a decirme, hey, cualquiera que le diga fato, es decir, vamos a una palabra fuerte, pues, estúpido. Hermano, si es estúpido. Hermano, ya son palabras fuertes, ¿verdad? Estamos maldiciendo la obra de Dios. Duele. Y duele. Que un hermano le diga a uno así. Este sí es imbécil. Epa. La palabra, pero no suena tan dura. No. A un hermano no se le ofende cuando el hermano ha cometido un error y, conche, el hermano me insultó y se fue. Yo me dio rabia, me enojé. Pero yo al revisarme en paz digo, Señor, me quedo con el dolor, la rabia, la molestia, pero no voy a maldecirlo. Amén. Amén. No es fácil. Una cosa es decirlo, aprenderlo aquí, otra cosa es vivirlo. Amén. A todos nos ha pasado. Ay, no, hermano, cuando se fue, Dios te bendiga. No, nos ponemos bravos. Usted se pone bravo, ¿sí o no? Pero cuando viene el Señor y nos muestra por la palabra, no, Señor, y me quedo quieto. Porque yo no voy a ser expuesto al infierno. Dice la palabra de Dios usando el apóstol Santiago, que cuando proferimos palabras con esta lengua, encendemos un infierno. Exacto. Es alimentada por el infierno. Por eso que tenemos que cuidar lo que decimos. Y aunque muchas veces nos tenemos que quedar callados con el insulto, porque muchas veces somos reaccionarios, pues. Yo no voy a negar que yo soy del que papan, pero sin insultar. Pero sí, pero cuando me toca quedarme callado, soy como Ezequiel, quedo callado y punto, se acabó. No respondo. Y aquí, y por tanto, si traes tu ofrenda al altar, está hablando de un momento de adoración, de exaltación, pero en ese momento eso me hace recordar que yo fui el que cometí el error y aquí la cosa cambiada. Voy y le pido, hermano, me equivoqué. Perdóname. Me equivoqué y me acuerdo que tiene, pues fíjense, escuché bien, lo vuelvo a reiterar. Dice, si tú te enojas, es porque el hermano te hizo enojar, ¿verdad? Pero si aquí el hermano tú recuerdas que que el hermano tiene algo contra ti, ¿se da cuenta cómo cambia el lenguaje? Yo lo ofendí. Entonces yo, no, padre, yo me equivoqué. Hermano, perdóname, ¿verdad? ¿Ves? Esa es la enseñanza del Señor. Entonces dejo quieto ahí, Señor, no voy a hacer algún acto hipócrita, dejo la ofrenda, ¿ok? Porque después me lo voy a buscar y después, o simplemente digo, Señor, no voy a hacer este acto hasta que yo no limpie aspereza con el hermano o con la hermana. No es fácil. No es fácil. Ahora, si sabemos que es una persona que está en pecado, que por más que tú te le acercas, no te va a aceptar el perdón, no te va a aceptar mano, vengo a pedirte. Pero uno cumple con Entonces, pedirle perdón. exacto, tú te mantienes a la espera cuando Dios te va a dar la oportunidad. No andarle rogando a nadie perdón, cuidado. No es que perdóname. Porque entonces la gente se llena de orgullo y de jactancia y de vanagloria y dice, no, cuidado. El Señor te va a mostrar. Porque ahí dice, si el Señor te muestra, en ese momento te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja ya todo, reconcíliate primero con tu hermano, habla de reconciliación, que si el hermano aceptó. Hermano, tranquilo, ya pasó. Amén. Y ahí, reconcíliate y ven y preséntate al Señor. Aquí dice tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario, otro nivel, un adversario, alguien me adversa. ¿Sabes que la palabra de Dios, cuando habla de adversario, el adversario en la palabra de Dios es Satanás, ¿sí? Al igual que también es acusador. Pero aquí estoy hablando de un adversario humano.
Dice, ponte de acuerdo. Aquí la cosa cambia. Primero, el hermano me falló, me enojé. Ok, luego yo le fallé al hermano, fui y hermano, perdóname, se enojó contra mí. Pero aquí es un adversario, adversa. Y dice, vas con el camino. Puede ser un trabajador, un amigo, un vecino, y adversa de ti. Pero aquí la palabra adversar es que algo contrario, pues. A lo mejor no es un pleito, no es una pelea, sino algo que el hermano o la persona no estuvo de acuerdo contigo. Pero dice, mientras tú vas con esa persona, es decir, está hablando del camino, la vida diaria, el diario vivir, y te la consigues, entonces tú adversa, no vaya a ser que esa persona en ese caminar diario, escuche bien, ese adversario te entregue al juez. Esto suena raro, ¿cuál juez? Porque es un adversar, una contradicción, una contrariedad. No es un juicio por algo grave, no es un robo, es algo que adversamos. También puede ser que un hermano sea de una doctrina tal o cual, la cual yo no estoy de acuerdo, pero no va a poner de piqui con esa persona. ¿Qué ha pasado? Cuando yo era joven en el Evangelio, yo debatía, pero después me di cuenta, no vale la pena. El Evangelio no es para discutirlo, es para vivirlo. La palabra de Dios no es para andar clavándose a la gente como una espada, sino para que la espada penetre en mi corazón primero y diga, Señor, limpia. Entonces, cuando algo en nosotros, el Señor nos enseña que no es, porque ¿quién me va a entregar al juez? ¿Cuál juez? Porque dice acá, ese juez tiene el poder para llamar al alguacil y ese alguacil llevarme a la cárcel. O al cárcel, una atadura. ¿Te das cuenta? Algo que me somete, algo que tengo que pagar las consecuencias. ¿Se da cuenta cómo el Señor habla? Entonces, cuando habla de alguien que adversa, sea la obra, sea un familiar que no está de acuerdo con lo que yo hago. Es simplemente, Dios va a propiciar un momento para que en el camino hablemos, conversemos, limemos aspereza, sin tratar de convertirlo a la fuerza. Porque aquí el Señor está observando. Hoy pasó algo muy bonito en la familia, muy bonito. Yo lo disfruté. Y después ando yo hablando, nos gozamos, pues, a veces Dios camina hace cosas por camino misterioso, pues, y vimos una forma de Dios tan bonita que nos muestra a nosotros, que hay cosas que nosotros muchas veces, la gente que nos ha adversado, luego Dios permite que, ve, un ejemplo muy personal, porque hoy vivimos, y quizá esa persona, o esas personas, o esas situaciones, estaban pidiendo un momento como ese, para limar aspereza. Y pasó. No estoy hablando de los problemas graves que hemos tenido con ustedes ahí, sino otra situación muy diferente a esta. Y gloria a Dios, descansamos en el Señor. Porque vimos, y yo viéndolo con esto, Señor, terrible, tremendo. Lo apliqué a esta enseñanza y digo, Señor, pero estamos tratando por la palabra, eso de lo que es un adversario, alguien que no estuvo de acuerdo. Y cómo en el camino nos vamos a presentarnos ante el juez, no vamos a ser llamados por un alguacil, menos ser echados en la cárcel. ¿Verdad? ¿Ves el orden de Dios? Sino que, de cierto les digo, dice el Señor, que si no observamos todo esto, vamos entonces a estar allí hasta que paguemos el último cuadrante. ¡A gloria a Dios! Ya que aprendí, no voy a pagar las consecuencias de un mal acto que no quise corregir, viendo el adversario, me entrega, no voluntariamente, sin saberlo, pero bíblicamente sí, porque hay una necesidad de ponerme en paz con Dios y con cualquiera que haya adversado. Estoy hablando de adversario. Vuelvo al punto, y quiero esto dejarlo muy claro. Adversario no es alguien satánico, porque ya eso es un enemigo en el aspecto que es del diablo, y está haciendo una obra mala contra nosotros. ¿Ah? Entonces, ni siquiera por eso hay que pedir, sino, Señor, estamos en tus manos, tú eres justo, tú nos harás justicia, ¿ven? Estamos hablando de alguien que ella tiene una contrariedad contra nosotros. Y nosotros de repente nos luchamos con eso, pero con el tiempo Dios permite, como juez, nos ser entregados a los siguientes, para que al final tengamos que ir a pagar las consecuencias de nuestros actos, como dice aquí, hasta que pagues el último cuadrante, hasta que se cierre ese círculo. Cuadrante, algo, pero es como que, Señor, rompo esto. Sí, me estoy dando a entender. ¿Ves? Entonces, muchas veces nosotros, cuando tenemos un enojo contra alguien que cometió un error,
viene, pide, o ven, hermano, tranquilo, pasó. O yo cometí una falla, tengo que recurrir a esa persona, hermano, hermana, te fallé, cierro eso. Pero aquí cuando alguien no estaba de acuerdo y todo ello, no, cerramos eso, señor. No voy a estar cayendo en rollo ni broma, para que entonces ahí si venga el adversario, el enemigo, aproveche eso, llegue y me acuse delante de ti como juez justo. Mira, ahí está Manuel, miren, luchado. Entonces venga el juez, que eres tú, señor, mande un alguacil, no vamos a usar el término legal, pues el alguacil es el que presenta una citación, ¿verdad? Entonces tenga que yo presentarme ante el juez, ser culpable y ser echado en la cárcel. Esto es un lenguaje espiritual, pero en el aspecto de la experiencia diaria. No, señor, yo no voy a seguir esa secuencia, sino que voy a ser libre de esto, de pagar las consecuencias hasta el último cuadrante, sino que yo me quedo tranquilo, señor, te pido perdón, no sigo adversando eso a esa persona, allá él, si no quiere corregir, ¿verdad que sí? Para eso nos luchamos cuando alguien no nos quiere y nos convertimos en adversarios de ellos, y esa persona es independiente, ¿se da cuenta? Sino que, señor, cierra este círculo, cierra y no quiero estar pagando nada por nadie, ni por mí mismo, sino simplemente, Señor, descansar en ti. ¿Ve? ¿Ve que te enseñas? Vamos con creo que esta parte, no nos va a dar tiempo. Son las 8:20. Bueno, vamos a esta parte y le damos pendiente y quizá lo unamos el próximo miércoles con el capítulo 6. Vamos a esta última parte. Vamos, dice Jesús y el adulterio. Dice, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Esta es una de las citas también que necesito nosotros aprender en el aspecto del lenguaje bíblico del Señor, de lo que hay que corregir. Está hablando acá de que anteriormente era radical, adulterio es adulterio, no lo cometas. Y de que era sorprendido en la ley, en el antiguo pacto, cuando el pueblo de Israel tenía la facultad de tener, vamos a decir, dominio pleno de su legislación, aplicar la ley, cuando se conseguía a alguien en adulterio, era muerto. Pero esos señores le presentan a la mujer adúltera sola, no con el que estaba cometiendo adulterio. Ella no estaba sola, estaba cometiendo adulterio, estaba con un hombre. Pero ¿por qué no presentan al hombre? Ahí estaban violentando la ley, porque tenían que ser presentados los dos. Pero era una trampa al Señor, para ver cómo el Señor iba a operar, cómo iba a actuar, cómo iba a juzgar. Ahora, en este caso, el Señor es estrictamente, es decir, es radicalmente, es absolutamente no cometas adulterio, no, punto, ya está. En la ley, en el antiguo pacto y en el nuevo, no hay forma de decir, bueno, es que no, el no del Señor es un no, punto. Eso no se le da vuelta. Pero el Señor lo eleva a una posición de una profunda exigencia. No, que esto es para todo, para hombre y mujer. Porque el adulterio puede ser físico, de un hombre con una que está casado, busca otra mujer. Adulterio físico matrimonial, pues también puede ser adulterio espiritual. Pero una persona adultera la palabra y la cambia, ¿ves? Aquí, por supuesto, está hablando el Señor de adulterio matrimonial. ¿Ves? Vamos a leer esos términos. Entonces dice el Señor, pero yo digo, la ley dice esto, pero yo digo, ¿quién tiene mayor autoridad aquí? ¿La ley o el que cumple y decretó en pleno cumplimiento en su vida la ley? Cristo, porque Él es la palabra hecha carne. Es decir, Él es la máxima autoridad que le da sentido a la palabra, Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Entonces dice, pero yo les digo, es decir, pero, sí, la ley es exigente, es decir, no lo haga. Pero si tú, yo nunca cometo adulterio, pero como conocí yo a alguien que, santo Dios, andábamos en el carro y solo podía ver una mujer porque volteaba a mirarlo y no lo controlaba, pues, ya con la pura mirada. Y era casado. Y él se andaba con la esposa en el carro. Y la esposa le decía, ¿no te da pena? No le y se decía cristiano. Y que yo conoce gente. Y yo decía, Señor, este hermano, ¿qué le pasa? Pues volteaba, mírale.
las partes de la mujer. Entonces la mujer, la esposa lo regañaba, concha, ¿no te da vergüenza? Le digo, ay, es que si está bonita, pues lo que, entonces, no es una cuestión válida. El Señor dice, cuida tus ojos, cuida tus oídos, cuida lo que ves, cuida lo que oyes, cuida lo que hablas. Hay que cuidarse. ¿Que es difícil? ¿Que es imposible? No. Pero dice la palabra del Señor, yo te digo, no dice el Señor, que el que mira a una mujer, fíjense la expresión, para codiciar, es decir, la codicia es un deseo desenfrenado de tenerla. Como hizo David, que vio a Betsabé y la codició. Como hizo Sansón, vio me fue el nombre, a Dalila y la codició. Y tanto así que le reveló el secreto por la codicia que tenía. Muchas cosas nada. Entonces vemos esa parte que es la codicia de desear incontrolablemente a una mujer. Pero igual, uno anda, y oye, para un hombre en esta época, es difícil salir a la calle o a cualquier parte, de cualquier edad. Yo como hombre hablo. Y ver mujeres, santo Dios, tendrá que uno andar así como unos caballos. Porque las mujeres ya no se quieren vestir. Ahora, ¿qué hace uno? Si uno tiene un corazón limpio, pues pasa desnuda, uno, gloria a Dios. ¿Sí o no? Igual una mujer, igual usted como mujer, no es que usted anda codiciando a hombre, o cuando estaba joven, pero también esa parte de codiciar algo que al Señor no le agrada. Me dice, no, nígate a eso. Porque dice que porque si tu ojo derecho, es decir, está hablando, pero me quito un ojo y el otro, sigo mirando, es que quiso decir Señor con eso. Me quito este ojo, quedo tuerto, pero con este veo más. ¿Verdad qué cosa tan extraña? Sácalo. Está hablando de un dolor que sea genuino, que me duela. Sácate eso. Reprende eso en ti. Si está hablando de que yo tengo que, Señor, en el nombre de Jesús, saca eso, erradica eso. Está hablando de si otros son una expresión radical, extrema, sácate el ojo, pues. Está hablando de que no es que pues me saco un ojo, tendrá que sacar. Si es un lascivo, si es un lujurioso, tendrá que sacarse los dos. Porque va a andar con los ojos desesperados viendo mujeres. Y en este mundo que es tan visual, para los hombres, no, está hablando de cortar de raíz algo que no es bueno, algo que perturba, algo que daña, algo que contamina, algo que lleva al infierno, pues, vamos a hablar claro. Hace poco yo hablaba con un joven que me llamó, vive en otra parte, vive en otro país, pues. Y él me llamaba y me hablaba de su experiencia. Pues, pastor, ayúdeme con esto y me da vergüenza, pues, nos comunicamos por WhatsApp. Luego yo confío en usted. Pues yo estoy aquí, yo me congrego aquí, pero me da pena contarle a mi pastor aquí. Yo le cuento a usted, pero tengo confianza. Cuando me empezó a contar, ay Dios mío, tiene una lucha con la pornografía ese muchacho. Bueno, sí, es un hombre joven todavía. Es casado, tiene un hermoso matrimonio, tiene sus hijos ya grandecitos, pero él me dice, pastor, no hay yo qué hacer con esto. Yo oro, yo ayuno, pastor, yo clamo y cada vez caigo en eso. Y yo me dicen, aquí estoy erizado. Yo digo, muchacho, ¿qué pasó, fulano? No, pastor, no puedo, yo llorando por el pastor, yo no lo aguanto, pastor, yo estoy mal, yo no quiero estar así con mi esposa, primeramente con el Señor. Bueno, entramos en una serie de conversaciones de varios días, nos fue y orando, y le di los requerimientos, y digo, hijo, ora por eso, ponte en cuenta con el Señor, evita todo contacto con las redes, con esas cosas, te va a ser muy difícil, porque es un demonio que te tiene ahí controlado. No te estoy diciendo que estés plenamente poseído, pero sí estás en una etapa grande. Yo, pastor, yo no lo niego, es verdad. Bueno, y ahí fuimos, y fíjese, era por la vista. Tiene una oscuridad terrible. Gloria a Dios, con el tiempo fuimos, pastor, y hoy en día ya tengo ya con él que no me comunico. Bueno, eso fue el año pasado. No, mentira. Sí, al principio, o casi, como en esta época del año pasado. Estamos a 2025, sí. Bueno, no nos contratamos más, pues yo respeto eso, ¿sí? Pero después, pastor, gloria a Dios, estamos avanzando. Pero fíjense para un hombre joven con mujer siendo cristiano, que queda para el mundo. Si yo me voy por la palabra le digo, no, sácate los ojos, chicos, porque tú eres un diablo, para no más. No, está hablando de una actitud, en el caso de esto de mirar a una mujer para codiciarla, que rompe con eso de raíz. Pero luego el Señor cambia el término y dice, es mejor que se pierda uno de tus miembros y no todo tu cuerpo se echado en el infierno. ¿Ven? La condición del Señor. Hay que ser extremo con el pecado. Cortar y punto. ¿Qué fácil? No, pero hay que cortar. Luego dice, si tu mano derecha te es ocasión de caer, que tiene que ver la mano con el adulterio. Está hablando de términos extremos del Señor que hay que cortar de raíz.
si tu mano derecha te es ocasión de caer, pero está hablando del adulterio, no cometas adulterio, pero es que él sigue una secuencia hermosa del Señor, de hablando de cortar de raíz lo que no sirve, lo que nos causa daño, sea lo que miremos, sea lo que digamos, sea lo que toquemos. Pero ¿cómo toco yo? Bueno, vamos a un extremo, pues. Una persona, me tocó, lo viví de cerca. Me tocó corregirlo con mucha tristeza, pero era administrador de la congregación, lo estaba robando. Y me habían recomendado a esa persona. Y estaba robando. Cuando le pedimos cuenta, santo Dios. Es triste, ¿verdad? Metía la mano y sustraía, pues, tipo Judas. Después eso, para mí causó dolor porque primero que hubo que aceptarlo. Y segundo que después él no le gustó, le dio raya, no sé, y se fue. Muchas veces, mire, hay que cortar de raíz cosas así, Dios muestra. Y está usando este ejemplo, pues. Pero aquí está hablando de cuando hay algo que hay que cortar de raíz en nosotros. Él dice, córtala, sácalo. Está hablando persona a persona en lo personal, pues. Si algo está mal, hermana, hermano. Manuel, cada uno de nosotros, Reymar, Prania, todos nosotros, toda la iglesia de Israel y toda la iglesia del Señor tiene que entender que si algo está mal, cortemos de raíz y ser echado eso. Pues es mejor que se pierda algo de eso que ser echado todo enterito. Ah, pero es que me corté el brazo, es que me saqué los ojos. En la condenación vamos a entrar enterito. Oíste, Reymar, pórtate bien. Enterito. Se da cuenta que ahí el Señor hace mención que ser mejor cortar por algo de raíz que ser echado completico. Ah, yo no quise cortar eso, hermano. Es que no pude. Entonces, como no pudiste, vea que es terrible. Ay, pues eso es muy extremo. No está dando el Señor la oportunidad de cortar de raíz cosas. Punto. Amén. Bueno, ya tenemos 1 hora y tanto acá. Vamos a darle conclusión al estudio de hoy para continuar luego en la parte de Jesús y el divorcio, es decir, verso 31, y seguramente lo conectemos con el capítulo 6 y así seguimos la secuencia, ¿oyó? Bueno, vamos a terminar por hoy en el nombre de Jesús.